Pero hoy queremos hablar acerca del tema el ayuno y orar y ayunar para un avance espiritual. Muy a menudo lo que vemos en las noticias es después de una gran tragedia, como un huracán, por ejemplo. Vemos que hay muchas dificultades en la vida de familias. Lo que vemos es que casas o negocios sufren daño extensivo y eso en particular es algo muy costoso. Pero a veces hay un reportero que empieza a hablar con las familias dentro de una comunidad. Se acerca a las familias, trata de entrevistarlo y preguntarle y realmente cuando ellos están mirando su casa, su techo, que le falta un 40% o su auto que se cayó algo por encima, es un momento bastante difícil. Y el reportero trata de ir en la comunidad y hablar con varios y entonces muchas veces regresa a esa primera familia. Y entonces en un momento no planificado, la mamá o el papá o el niño o la niña empieza a llorar. La emoción es algo muy fuerte y empiezan a llorar y a veces vemos también a ese reportero empezar a llorar. Y uno a veces ha visto esa situación en muchas ocasiones, pero por una razón u otra, ese en particular nos toca. Nos toca algo en nuestro corazón que es bastante profundo. Y nos toca de tal manera que empezamos a llorar con esa familia. Y a veces los hijos están mirando, papi o mami, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás llorando? Y estamos mirando el noticiero y estamos identificando con el dolor de esa familia. Pero no solo eso, empezamos a escribir el sitio web del noticiero, porque ahí normalmente tienen en la pantalla un lugar para ir y dar una donación para ayudar a esa familia o a familias afectadas por esa tormenta. Y entonces dicen, bueno, si usted quiere ayudar, pueden hacer esto práctico para ayudar a esta familia. Y empezamos a pensar no solamente en la familia, pero en nuestra familia. ¿Cómo puedo ayudar en nuestra iglesia? Tengo que llamar al pastor para ver cómo es que puedo ayudar a esa familia individualmente como familia, pero también como iglesia. Y la pregunta es en ese momento, en ese proceso, ¿qué está sucediendo? Lo que está sucediendo es una carga que se está desarrollando en nuestro corazón. Y esto es lo que sabemos. Cuando nosotros tenemos una carga, algo que nos pesa en el corazón, ¿saben lo que hacemos? Tomamos ¿qué? Acción. Tomamos acción. Ahora, la pregunta en esta mañana es lo siguiente. ¿Cuál es su carga espiritual? ¿Cuál es su carga espiritual? ¿Qué es una carga? Bueno, en el sentido de lo que estamos hablando en esta mañana, una carga espiritual es un peso que llevamos en nuestros corazones por el despertar espiritual, como mencionó el pastor Russell, de los demás. Una carga es algo que nosotros empezamos a decir, esto es mío, es mi responsabilidad. Es algo que no puedo probar con mis labios, pero sí puedo sentir el dolor en mi estómago cuando está cerca. No es algo que puedo ver de una distancia, pero sí lo puedo ver cuando está en mi presencia. Y aquí está la pregunta de esta mañana. ¿Cuál es su carga espiritual? ¿Cuál es su carga espiritual? Y aquí es algo que estamos diciendo durante esta serie, y está aquí en su boletín. Una de nuestras oraciones durante el año de oración extraordinaria es que Dios nos dé a cada creyente, a cada persona, una mayor carga para aquellos que necesitan un despertar espiritual. Una mayor carga. No solamente decir, bueno, voy a hablar con el vecino o voy a orar una vez por el vecino, pero Dios, dame un peso en mi corazón
que no se quite hasta que esa persona regrese a tus caminos o hasta que esa persona llegue a conocer a Cristo como su Salvador. Ahora, eso no es algo que yo puedo crear, no es algo que yo puedo fabricar, es algo que Dios tiene que hacer en cada corazón presente. Eso es algo espiritual. Ahora, ¿dónde en la Biblia encontramos una carga espiritual? Bueno, hay muchos lugares, pero uno en particular que muchos conocen es el libro de Nehemías. Y le pido por favor que miren en su Biblia, el libro de Nehemías es el número 16 en su Biblia, después de Esdras y antes de Esther. Está el libro de Nehemías, un libro de liderazgo, un libro de visión, un libro de una carga espiritual. En el libro de Nehemías, y lo vamos a mirar aquí un momentico, es uno de esos libros que empieza con algo que está sucediendo en Jerusalén, pero también en otros lugares conectados a Jerusalén. Y aquí vemos a Nehemías en el versículo número 1 del capítulo 1, y dice: palabras de Nehemías, hijo de Jocalías, en el mes de Quislo del año 20, mientras yo me encontraba en Susa, que era la ciudad capital del reino. Noten, dice: recibí la visita de Hananí, uno de mis hermanos, y de algunos varones de Judá. Al preguntarles por los judíos que habían escapado con vida del cautiverio y por Jerusalén, me dijeron, aquí está: los cautivos que quedaron con vida están muy mal y pasando por muchas vergüenzas. La muralla de Jerusalén está en ruinas y las puertas de la ciudad fueron quemadas. Ahora, durante este tiempo, Nehemías estaba en la presencia del rey. Era el copero del rey. Y durante este tiempo, los judíos, después de ser exiliados, ellos regresaron, algunos, no todos, pero algunos regresaron a Jerusalén. Y escuchen, por favor, por 140 años, regresaron a Jerusalén y se encontraron en la misma situación 140 años después. ¿Qué estaba sucediendo? Estaban muy mal, pasando por muchas vergüenzas, y la muralla de Jerusalén estaba en ruinas. Ya se acostumbraron de vivir de tal manera que todo estaba destruido a su alrededor y ellos no estaban tomando acción. Ahora, noten aquí en su boletín, el pueblo de Dios estaba exiliado, derrotado y sin esperanza. Ahora, ¿de quién estamos hablando aquí? Estamos hablando acerca del pueblo de quién. ¿El pueblo de quién? De Dios. No estamos hablando de una nación cualquiera, estamos hablando del pueblo de Dios. Y seguramente cuando los enemigos hablaron de ellos, les decía: mira, tu Dios es débil, no lo está escuchando porque su ciudad es un desastre. Y era sinceramente una pena ver esta ciudad, ver esta nación en esta condición. Pero Nehemías tenía una situación totalmente diferente. Él estaba viviendo ¿a dónde? En el palacio. Entonces él tenía un plan de 410K muy bueno con el rey. Tenía seguro médico, tenía comida a su disposición, pero cuando él escuchó la carga, el peso de su pueblo, ¿qué sucedió? Bueno, versículo 4, dice: cuando escuché esto, me senté a llorar y durante varios días me puse ¿en qué? En duelo. Y ayuné y oré al Dios de los cielos. ¿Han recibido en algún tiempo unas noticias tan fuertes que tuvieron que sentarse?
Era tan impactante la noticia, tan doloroso a nuestro corazón, que nos tenemos que sentar. Y empezamos a llorar y la cara nuestra empieza a cambiar un poco. A veces en la mañana cuando me estoy despertando, yo puedo abrir mi teléfono con mi cara. Pongo algo aquí y mira mi cara y abre el teléfono, no hay problema. Pero a veces tengo un sueño tan grande que miro el teléfono y no se me abre. No sé por qué estoy tan feo, pero no me conoce en la mañana a veces. Pero a veces cuando nosotros recibimos una noticia tan fuerte, es como inmediatamente empezamos a llorar por el dolor, por el sentimiento y en este caso por la carga del pueblo de Dios. Una pregunta, y esto me trae mucha convicción a mí, antes de decirlo. ¿Cuándo fue la última vez que usted lloró por alguien en necesidad de una despertar espiritual? ¿Cuándo fue la última vez que nosotros hemos llorado por el vecino, por el familiar, por el jefe, que están lejos de Dios? Y la emoción de todo eso me hace sentarme. Eso es lo que estamos hablando. No es una carga cualquiera, es una carga profunda en el corazón. Nehemías, muy emocionado. Ahora, versículo 5. ¿Y cuál es la primera cosa que hace Nehemías? ¿Llama al gobierno? No. ¿Llama a otra persona? No. ¿Empieza a formar una campaña? No. Empieza a orar y a ayunar. Y dice el versículo 5, le dije, Señor Dios, y noten cómo empieza Nehemías, Dios de los cielos, tú eres fuerte, grande y temible. Amén. Cumples, noten esta palabra, cumples tu pacto y eres misericordioso con los que te aman y guardan tus mandamientos. Yo te ruego que prestes atención a las súplicas que de día y noche te hace este humilde siervo tuyo en favor de Israel. Reconozco, aquí está la confesión, que tu pueblo Israel ha pecado contra ti, lo mismo que mis antepasados y yo. Nuestra corrupción ha llegado a los extremos, pues no hemos cumplido con los mandamientos, las leyes y los estatutos que le diste a tu siervo Moisés. Ahora, dice, Nehemías lloró profundamente por los días mientras ayunaba y oraba para que Dios recordara y actuara según sus promesas. Aquí está Nehemías. Dios, tú eres grande, todopoderoso. Dios, la nación, mi familia y yo hemos pecado. Y Señor, por favor, y Él dice que tú eres el Dios que cumples tu pacto y eres misericordioso. Reconozco que hemos pecado. Miren el versículo 8. El versículo 8, él empieza otra vez, se acerca al Señor y dice Nehemías al Señor, Señor, por favor, recuerda, versículo 8, que ya le habías advertido a Moisés y las naciones, pero que si nos arrepentíamos y te buscábamos y cumplíamos tus mandamientos. Ahora, ¿quién tiene la responsabilidad ahí? ¿Quién? Nosotros, ellos, ¿ok? Y los poníamos por obra, tú nos harías volver y nos llevarías a la tierra que elegiste como residencia de tu nombre, aun cuando nos hubieras dispersado hasta los fines de los cielos. Ahora, ¿cuál es la palabra clave aquí que hablamos la primera semana? Recuerda. Recuerda. Yo no puedo orar bíblicamente si no conozco la palabra de Dios. Nehemías le dice, Señor, recuerda
tu palabra. No olvides, recuerda que ya le habías advertido a Moisés. Y aquí hay un principio que por favor nunca permite olvidarse. Dios nunca fallará en sus promesas. Dios nunca fallará en sus promesas. Dígale a su vecino, Dios nunca fallará en sus promesas. Pero yo tengo que saber cuáles son estas promesas. Y inmediatamente empezó a declarar que Dios, tú eres grande. Pero segundo, empezó a confesar que los pecados de la nación, de su familia, sus antepasados y también de Nehemías. Ahora, en su boletín dice, cuando nos encargamos de estar bien con Dios, otro principio, Dios se encargará de restaurar lo que hemos perdido. Cuando nosotros nos encargamos de estar bien con Dios, Dios se encargará de restaurar lo que hemos perdido. Y todos aquí en nuestras familias, con amistades, etcétera, todos hemos experimentado el pecado, destruir y separar y aislar a personas. Pero cuando nosotros regresamos al Señor, Él se encarga de restaurar todo lo que se ha perdido. Versículo 10. Noten ahora el cambio. Señor, somos tu pueblo, somos tus siervos. Tú, con tu gran poder y tu brazo poderoso. Una pregunta. ¿Nehemías tiene una perspectiva grande de Dios o pequeña? Grande, enorme. Dice, tú nos libraste de la esclavitud. Yo te ruego, Señor, que prestes atención. ¿Cuántos aquí le han dicho eso a Dios? Señor, preste atención. Es fuerte, ¿no? Pero Señor, quiero que tú escuches. Noten. A las súplicas de este humilde siervo tuyo. No me mates, por favor. Y a las de todos tus siervos. Entonces Nehemías está orando y otros también están orando. Que honran tu nombre. Concédele a este siervo tuyo tener, ¿qué es la palabra? Éxito. Marcel, yo siempre estoy orando por éxito. Sí, el problema es que cada vez que estamos orando por éxito, hay un Ferrari en esa oración. No debemos orar por algo material. Dios se puede encargar de eso y de nuestras necesidades. Sí debemos orar. Pero el éxito que estamos hablando aquí es algo que es una carga espiritual. Dios darnos éxito en esto ante el rey para que me conceda lo que le solicite. En esos días yo era el copero del rey. Entonces, como un repaso aquí en su boletín, en la oración le pedimos a Dios que actúe según que sus promesas. Pero también tenemos la responsabilidad de actuar con fe y obediencia. Noten, le pedimos a Dios, Señor, tus promesas, por favor, actúe. Pero también cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad para hacer nuestra parte en cumplir con esa promesa. Ahora, la pregunta es, ¿cuánto tiempo se demoró Nehemías en orar a Dios y recibir esa respuesta? En el capítulo 2 empieza en el mes de Nisan. 4 meses, por lo menos. Orando, ayunando, orando, suplicando. 4 meses después, Dios contestó. Ahora, aquí está la pregunta para nosotros en esta mañana. ¿Qué avance espiritual necesitamos hoy? Un avance. Ahora,
cuando yo pienso en esta palabra, avance, y empiezo a mirar en el diccionario, ¿qué significa un avance espiritual? Bueno, en el diccionario habla acerca de un movimiento. Es como estar en el ejército, estamos en una guerra y el ejército está avanzando. Ya cruzan la línea del enemigo y están avanzando, están atacando. Lo que estamos diciendo es que el avance espiritual es que ya empezamos a ver un cambio en las personas que estamos orando. Antes dicen, no voy a la iglesia, no quiero ir a su grupo. Pero ahora dicen, ¿sabe? Últimamente he estado pensando en Dios. No sé por qué, pero últimamente estoy pensando, no tengo una Biblia. ¿Dónde puedo conseguir una Biblia? Eso es un avance espiritual. O dicen, ¿sabe? Yo nunca he orado antes, pero hoy quiero aprender cómo orar. No sé por qué, pero estaba pensando el otro día que yo debo empezar a orar. Ok, ¿qué es eso? Un avance espiritual. O le pueden decir, usted me habló hace un tiempo acerca de Jesús y si soy sincero, le dije, no estaba interesado, déjame tranquilo, tú eres un fanático, pero últimamente he estado pensando en por qué vino Jesús a esta tierra, cuál fue su propósito. Y lo que empezamos a ver es tomar más territorio, avanzar. A veces esta palabra es como firmar un contrato y estamos en una negociación con una persona, una empresa, y entonces ya al fin cerramos y tenemos ya todo firmado. También esta palabra implica avanzar de un punto al otro. Entonces ahora tenemos este celular que es muy bonito, muy práctico, a veces costoso, pero muchos se recuerdan de qué, del teléfono que estaba, y algunos todavía tienen uno en casa. Sí, algunos sí, pero no todos. Pero estamos hablando de un avance. Ahora, pero cuando hablamos de un avance espiritual, como dice aquí en su boletín, esto es un movimiento hacia adelante, iniciado, noten, por el Espíritu de Dios. Esto es algo de Dios. Es un movimiento hacia adelante, iniciado por el Espíritu de Dios, que rompe barreras y promueve los propósitos de Dios. No mis propósitos, los propósitos de Dios. Ahora, esto es algo fuerte, impactante, pero en el libro de Primera de Crónicas, no tienen que buscarlo, lo voy a poner aquí en la pantalla. David lo ungieron como rey de Israel. Tremenda celebración. Y muy poco tiempo después llegaron a David. Y al llegar, dicen que, las personas y este ejército va a venir para atacarte, David. Lo siento, pero David en el versículo 10 dice, consultó a Dios y habló con el Señor, y después Dios se encargó de atacar al ejército. Y al final David dijo lo siguiente, con mi mano Dios partió en dos a mis enemigos. Pregunta, ¿quién partió a los enemigos? Dios. Como si abriera en dos las aguas. ¿Qué estamos hablando? Estamos hablando de un avance espiritual. Ahora, vamos a aplicarlo a nuestra vida. ¿En qué área de su vida está el tanque siempre vacío? Y eso puede ser, varias respuestas pueden salir de esta pregunta. ¿En qué área de su vida está el tanque siempre vacío? Número 2, ¿qué montaña en su vida le está pidiendo a Dios que mueva? ¿Qué montaña en su vida le está pidiendo a Dios que mueva? ¿Es una montaña de algo con sus hijos, en su salud, en sus finanzas? ¿Qué es la montaña que le estamos pidiéndole al Señor? Por favor, Señor, mueve esta montaña. Número 3, ¿qué temores sirven como obstáculos constantes en su vida?
Hay ciertas cosas que tenemos que hacer, pero tengo este temor y yo le he pedido al Señor que por favor me lo quite, porque esto me proviene en avanzar en esta área de mi vida, sea educativo, sea en el trabajo, sea con otras personas, pero Señor, tengo temor en esta área. Número 4, ¿qué está trancado en su vida que parece no ir a ninguna parte y usted no sabe por qué? ¿Por qué esta parte de mi vida no puede avanzar? ¿Por qué después de mucho esfuerzo, mucha inversión de dinero, de energía, etcétera, me estoy trancado en esta misma situación? Entonces la pregunta es, ¿qué le está pidiendo a Dios que avance? ¿Qué le estamos pidiendo a Dios como iglesia que avance? Y es una buena pregunta. Y a veces la única manera que las cosas van a avanzar es añadir el ayuno a nuestras oraciones. A veces la carga es tanto que no importa si estamos cocinando lasaña o estamos cocinando masitas de puerco, es tan fuerte que tengo que apartar tiempo, apartar la comida para concentrarme en Dios, para concentrarme en la oración, porque la carga es tan grande. Si lo quieren escribir, ¿qué es la montaña? ¿Qué está trancado? ¿Qué es el temor? ¿Qué está en vacío en su vida? Esto es algo muy personal. Y a veces ni compartimos esto con otros porque es tan personal. Marcel, estoy tratando de trabajar lo más duro posible, pero los ingresos no cambian. Estoy comiendo mejor, he cambiado mi dieta, pero todavía mi condición no ha cambiado. He hablado con esta persona, le he pedido perdón, pero todavía no me quieren hablar. Estoy trancado, hay algo que tiene que cambiar y solo Dios lo puede cambiar. Si esto es un peso en su vida, posiblemente Dios le está pidiendo que tomen el próximo paso y dedicar un tiempo apartado para orar y para ayunar al Señor. Hay otro rey en Jerusalén y este rey se llama Josafat. Dice en Segunda de Crónicas, y le voy a dar un ejemplo aquí en Segunda de Crónicas, que va a estar aquí en la pantalla. No faltó quien le diera aviso a Josafat y le dijera, del otro lado del mar y de Siria viene a atacarle un gran ejército. Ya están en Hasezón Tamar, es decir, en Gadí, lleno de miedo, noten, lleno de miedo. Josafat se dispuso a consultar ¿a quién? Al Señor. Y ordenó que todos en Judá ayunaran. En todas las ciudades de Judá, la gente se reunió para pedir la ayuda del Señor. Entonces Josafat enfrentó una batalla ¿qué? Extraordinaria. Ahora, ¿él tenía temor, sí o no? Sí. ¿Cuántos aquí han tenido temor antes? Ok, sí, y ese temor lo ha mantenido como medio paralizado. No hay nada mal en tener temor. Lo malo es olvidarse que Dios es mucho más grande de sus temores. Noten lo que dice aquí en su boletín. Lleno de miedo, Josafat se dispuso a consultar al Señor. Primero dice, él se comprometió a buscar a Dios primero. David se comprometió a buscar a Dios primero. Nehemías se comprometió a buscar a Dios primero. Nosotros nos comprometemos a buscar a Dios primero. Dios es primero. Dios es primero. Dios es primero. Dice, Josafat no permitió que el peso de sus circunstancias lo mantuvieran asustado y aislado.
Y si puedo ser bien honesto, a veces personas en nuestra iglesia, al tener grandes temores y problemas, deciden apartarse por un tiempo. La solución no es apartarse de Dios y de la iglesia. La solución es acercarse a Dios y a su iglesia. La solución es buscar a Dios primero y sacrificar lo que se tiene que sacrificar para ayunar e ir a Dios en oración. Pero noten, no permitió, pero la segunda o la tercera cosa dice, reunió al pueblo de Dios para humillarse y buscar al Señor en oración y ayuno. Esto no es solo para mí, esto es para mi familia, para todo el pueblo. Lo que estamos pidiéndole este año es que en unidad, en amor, se unen con nosotros para orar y para ayunar por las personas que están lejos de Dios, las personas que no conocen a Dios como su Salvador o que sí han conocido al Señor pero están apartados en este momento. Ahora, aquí está la pregunta. ¿Por qué Josafat respondió de esta manera? Bueno, dice, Josafat necesitaba un avance espiritual. Si quieren subrayar, avance espiritual. Él sabía que este ataque era mucho más que él podía sostener. Sabía que solo Dios podía salvarlo de la destrucción total. Señor, solo tú me puedes ayudar en esta crisis. Señor, solo tú me puedes ayudar a resolver este problema. Señor, solo tú puedes cambiar el corazón de esta persona. Yo no lo puedo hacer. Señor, solo tú puedes ayudarme en mi negocio. Señor, solo tú me puedes dar favor con esta persona. Solo Dios, solo Dios, solo Dios. Por eso buscamos a Dios primero. Ahora, el Espíritu de Dios a veces nos invita a momentos especiales de oración y ayuno. Esto no es algo necesariamente de cada día, 365 días al año, pero hay esos momentos, esos tiempos que sabemos, que escuchamos, que tenemos esa carga y Dios nos muestra. Es tiempo para hacer algo extraordinario. Es tiempo para cambiar la rutina. Es tiempo para enfocarse en la palabra y en la voluntad de Dios. Y es tiempo para cambiar la necesidad física por la carga espiritual. ¿Cuántos aquí le encanta comer? Le encanta, sea honesto, le encanta comer. Ok. A mí también me encanta comer. A mí también. Pero hay esos momentos en la vida que debemos apartar una comida para enfocarnos más en Cristo y en su voluntad. Ahora, ayunar, dice en su significado más básico, implica abstenerse de comida. Eso es una parte. Abstenerse de comida. En otras palabras, no comer. No comer. Marcel, ¿y cereal bars? No, no, no. No comer. ¿Y los peanuts? No, no comer. No, no. No comida. Pero eso es una parte. La otra parte es que con el propósito, subrayen esta palabra, con el propósito de enfocarse en la oración y la palabra de Dios. Ahora, sabemos que la palabra de Dios es la voluntad de Dios. Entonces, el enfoque es que en la oración, el enfoque es en el Señor, el enfoque es la voluntad que vamos a encontrar en la palabra de Dios. Ahora,
En la Biblia, en una manera muy práctica, se ha usado en toda la Biblia como un símbolo de humildad, arrepentimiento y urgencia espiritual. Cuando Esther estaba en el palacio y recibió noticias que el rey dio una edicta, dio sus declaraciones que vamos a eliminar a todos los judíos, ese era el intento. Y ella le pidió a su tío y a los demás que ayunen por ¿cuántos días? Por 3 días. Es algo cuando es urgente, tenemos que tomar acción y lo tenemos que hacer ahora. Noten el próximo. El ayuno y la oración a menudo preceden a un despertar espiritual y un avance significativo. El ayuno y la oración a menudo preceden un despertar espiritual y un avance significativo. Cuando miramos la historia del cristianismo y miramos los grandes avivamientos y el despertar espiritual, siempre, la oración va por delante. El ayuno y la oración en unidad va por delante. Miramos las palabras del profeta Isaías y él dice, más bien el ayuno que yo quiero es que se desaten las ataduras de la impiedad, que se suelten las cargas de la opresión, que se ponga en libertad a los oprimidos, que se rompa todo yugo. Ayunar es que compartas tu pan con quien tiene hambre, que recibas en tu casa a los pobres, vagabundos, que cubras al que veas desnudo y que no le des la espalda a tu hermano. Y vemos por toda la Biblia tiempos especiales para ayunar y orar. Ahora, aquí está la parte práctica, ¿ok? Prepárese en 3 áreas: espiritualmente, mentalmente y físicamente. Espiritualmente, mentalmente y físicamente. Entonces aquí está el primer paso. Y ya tenemos el modelo de Nehemías. Pídale a Dios que examine su corazón. Señor, examine, por favor, mi corazón. Y segundo, revele cualquier pecado no confesado. ¿Cuántos aquí, como dio el ejemplo del pastor Russell, han pasado años o tiempos y en un día, en un momento no esperado, Dios le trae a la mente un pecado que usted tiene que confesar? ¿Le ha sucedido eso antes? Sí, claro. Y uno se olvidó de la conversación, se olvidó del problema o lo que sea, y el Señor trae a su mente algo que usted debe confesar. ¿Qué significa confesar el pecado? Señor, yo hice esto, yo hablé de esta manera, yo tomé esta decisión. Señor, eso está mal, no está bien. Por favor, perdóname por mis pecados. Y ayúdame, Señor, no hacer eso otra vez. Segundo, planifique días y horarios específicos de oración extendida y estudio de la Biblia. Noten, días y horarios específicos. ¿Por qué? Porque cuando yo escribo algo, tengo una mayor oportunidad de hacerlo. Cuando no lo escribo, se me olvida. Si no tengo una alarma en el teléfono, se me olvida. Pero este tiempo es algo especial. Espiritualmente, número 2, mentalmente. ¿Qué significa esto? ¿O qué estamos preguntando? ¿Por qué quiere ayunar? Ahora, si usted me dice, Marcel, yo quiero ayunar porque tengo que bajar 10 libras antes del verano para poder ponerme este bikini.
Eso no es ayunar con una carga espiritual. ¿Ok? Ayunar con una carga espiritual significa que abstenerse de la comida, enfocarse en Dios, en su palabra, en su voluntad. Pero debo saber por qué quiero ayunar. ¿Por quién quiero ayunar? ¿Qué objetivos voy a establecer? Es una buena pregunta. Señor, durante esta semana voy a ayunar el lunes, el miércoles y el viernes. No voy a desayunar, pero durante esos tiempos quiero enfocarme en mi familia que no te conoce. ¿Ok? Está bien. Señor, durante este mes quiero ayunar una vez por semana, el miércoles en la noche, y quiero enfocarme en mis compañeros de trabajo. Excelente, está bien. Pero, ¿cuáles son los objetivos? Segundo, dice, ¿qué tipo de ayuno comenzará? ¿Cuánto durará su ayuno? Y otra vez en esta hoja, dentro de su boletín, tienen más información, pero puede ser un ayuno de un día y solo tomar agua. Puede ser un ayuno de un almuerzo y solo tomar jugo o no tomar nada. Pero debemos escribir lo que queremos hacer y lo que queremos lograr. Pero noten esto. Escriba las actividades que comenzará, detendrá o seguirá practicando para enfocarse más en Cristo. Marcel, voy a ayunar por 3 días y voy a ir a Disney. No creo que es una buena idea. Tanto caminar, posiblemente se van a desmayar en el camino. Porque el ayuno no es solamente evitar una comida, es enfocarse en el Señor y lo que Él desea hacer en nuestra vida. Ahora, espiritualmente, mentalmente y finalmente físicamente. Y aquí hay algo bastante práctico. Consulte con su médico. ¿Ok? Si estamos tomando medicamentos, si hemos tenido una cirugía o tenemos un tratamiento, por ejemplo, que estamos haciendo, debemos consultar con nuestro médico. A veces una persona sí puede ayunar, pero con la ayuda de un médico. ¿Ok? Eso es muy importante. Consulta con su médico. Número 2, prepárase para dolores de cabeza que van a venir, dolores de estómago, especialmente en el principio. A veces cuando uno está ayunando, después de ese primer día, si lo quiere hacer por 2 o 3 días, el primer día por lo general es el día que peor de todos, pero después de eso ya el cuerpo empieza a ajustarse, etcétera, etcétera. Y finalmente en esta parte dice, buen apariencia. No haga que su ayuno sea obvio para los demás. Si usted normalmente se afecta, por favor sigue. Si usted normalmente se peina, por favor peínase. Si usted normalmente tiene maquillaje, por favor póngase maquillaje. Pero la idea es no llamar la atención de otros para decir qué santo es ese muchacho. No solo es guapo, pero es santo. Wow, no. Noten lo que dice Jesús. Cuando ayunes, ahí está la expectativa que lo vamos a hacer. Cuando ayunes, aquí está en su boletín, que no sea evidente, porque así hacen ¿quién? Los hipócritas. Pues tratan de tener una apariencia que miserable y andan desarreglados. Marcel, pero mi vecino siempre es miserable y desarreglado. No, eso es otra cosa. Para que la gente los admire por sus ayunos. Una pregunta. ¿Eso complace a Dios, sí o no? No, de ninguna manera. Les digo la verdad, dice Jesús, no recibirán otra recompensa más que esa. Pero tú, ¿a quién le habla? ¿A los discípulos y a quién? A nosotros. Pero tú, cuando ayunes, peínate, saca el mousse,
shampoo, todo eso. ¿Y qué? ¿Y qué dice? Lávate la cara con jabón. Así nadie se dará cuenta de que estás ayunando. No pongan en el chat o en el WhatsApp de la familia, estoy ayunando, por favor, no me traigan pastelitos, no hagan eso. Así nadie se dará cuenta que estás ayunando. ¿Excepto quién? Dios, tu Padre, quien sabe lo que haces en privado. Y tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Ahí está la enseñanza. Ahí está la enseñanza. Obviamente, si estamos ayunando, si es una pareja, apartamos la comida, apartamos relaciones sexuales por un tiempo que ya hemos establecido un acuerdo. Esto no es, vete para allá hasta, no. Esto es que vamos a tener un acuerdo que por cierto tiempo, muy corto, énfasis. Y los hombres dicen, amén. Ok, ahora sí. Por un tiempo muy corto, vamos a enfocarnos solo en Dios y en buscar la voluntad de Dios con las personas que necesitan un despertar espiritual. Ahora, mientras ayuna, muy importante, escriba lo que el Espíritu de Dios le está enseñando. Durante este tiempo, la idea es, estoy escuchando a Dios. No estoy pensando si ciudadanos van a tener una venta en el cereal que me gusta. No estoy pensando de esa forma. Estoy pensando en Dios, lo que Él desea, y estoy escuchando. Señor, hay alguien en mi trabajo que necesita una palabra de ánimo, una oración personal, en persona. Señor, hay algo que debo hacer que no he hecho antes. Señor, ¿qué debo hacer? Muchas veces las personas han reportado, durante mis tiempos de ayuno, Dios me ha mostrado algo que la verdad ha sido una gran bendición en mi vida. Si están pensando en qué college deben ir, están mirando muchos, hay 4 o 5, bueno, es tiempo para orar, es tiempo para ayunar. Y le vamos a pedir en el mes de febrero, pero obviamente ya pueden empezar ahora, que ayunen, si pueden, 2 días a la semana. Y pueden leer la hoja como le mencioné, pueden seleccionar su tipo de ayuno, pero le estamos pidiendo 2 veces por semana apartar una comida, enfocarse en el Señor, en su palabra y escuchar lo que Él quiere para nosotros. Marcel, si yo empiezo a ayunar, ¿esto significa que Dios me va a aceptar? No. El ayuno es una disciplina espiritual. Ya sabemos que Dios lo ama. Dios lo ama. Si usted ayuna o decide no ayunar, Dios lo ama. Hay 4 cosas. Pero el pecado lo ha separado de Dios. En ayunar no significa que Dios me ama más o menos. Dios ya lo ama. Pero el pecado lo ha separado de Dios. Por eso tenemos tanto dolor en nuestro mundo. Pero Dios envió a su Hijo, Cristo Jesús. Nació por una virgen, vivió sin pecado y un día Él fue a la cruz, derramó su sangre, fue enterrado. Después de 3 días, ¿fue qué? Resucitado. Y ahora Él extiende una invitación a cada persona. ¿Cómo recibo el favor de Dios?
primero recibir el Hijo de Dios. Usted se conecta con Dios a través de la fe en Cristo Jesús. Y si usted en esta mañana no conoce a Cristo, la mayor bendición de nuestra iglesia sería ayudarle en conocer a Cristo. Entonces yo voy a orar, y si usted no conoce a Cristo, solo le voy a pedir que se levante y vaya atrás a la mesa, al centro de invitados, y alguien se va a acercar y alguien le va a enseñar cómo empezar una nueva relación con Cristo Jesús. Oremos. Señor, gracias por este día. Gracias, Señor, por esta oportunidad de añadir, Señor, el ayuno a nuestras oraciones. Señor, estamos en un año de una oración extraordinaria. Pero, Señor, queremos una mayor carga para las personas que no conocen a Cristo. Las personas, Señor, que lo han negado, las personas que posiblemente están o estaban en la iglesia, ya se han apartado. Señor, yo pido por una mayor carga espiritual, por nuestros amigos, familiares. Señor, que en su corazón podamos ver vida nueva. Señor, pero sabemos que nosotros también tenemos una responsabilidad. Y pedimos, Señor, que confiamos que tú sí vas a cumplir. Pero nosotros también tenemos que actuar. Nosotros también tenemos que tomar el paso y hablarle de Cristo y compartir con ellos el mensaje de vida. Oh Señor, pido que esta carga pueda aumentar más y más y más. Tanto, Señor, que al pensar en esa persona o en esas personas, las lágrimas empiezan a salir. Nuestro corazón nos duele y empezamos a orar, a ayunar y ser más proactivos. Señor, este año te pedimos, por favor, darnos el valor que necesitamos, darnos las palabras para exaltar el nombre de Cristo en nuestra vida. Gracias, Señor. Tú eres fiel en el nombre de Cristo Jesús. Amén.